Los libros efectivamente son siempre una buena idea para incluir en la carta a los Reyes Magos, y les hablamos ahora de uno que pueden leer en familia y que les permitirá conocer mejor la historia de Aragón. Se llama Ramiro I y forma parte de una colección de biocuentos sobre los reyes aragoneses. Quizá no lo reconozcan porque todas las imágenes que tenemos de él son la manera en la que alguien lo ha imaginado. Es Ramiro I, el primer rey de Aragón, un rey que no reinó, y así es como lo ven Escarma Lavida y Sergio Miguel. El creador de la estirpe, lucha por la estirpe y crea pues, una dinastía que casi dura 400 años. Entonces, para nosotros lo consideramos un rey, pero que lo consideremos en plan cariñoso no quiere decir que lo fuera, cuando posiblemente el más honesto y el más humilde sea él, porque en un documento que era original dice gobierno casi como rey. Han buscado el rigor para reconstruir la historia y lo verosímil para darle forma. Han recreado un rey familiar que amaba, sufría y disfrutaba. Le han dado color a una época que otros dibujan como oscura y se han permitido algún anacronismo. No hay documentación de cómo podrían ser exactamente los pueblos hace 1000 años. Y muchas veces los iconos de estas poblaciones no existían, todavía no se había construido la catedral tal o la iglesia tal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos lo inventamos y no acertamos en nada? Pues dijimos, no, vamos a poner los edificios actuales, si hay una iglesia, si hay una catedral, algo, aunque sea un anacronismo, pero para que la gente lo reconozca, ¿no? El de Ramiro I es el sexto biocuento de una saga que tendrá continuidad. Un libro con el que aprender en familia y en el que le sorprenderá algún guiño como esa banda que pone música en la boda de Petronila.